Bueno, muy buenas noches para todos, gracias. La idea de esta charla es poder enfocarnos en uno de los temas más espectaculares que tiene la pediatría y definitivamente los niños, y es lo que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo se define como la capacidad, el proceso de la adquisición de los hitos que sobrevienen a lo largo de la vida del niño, desde su mismo nacimiento. Incluso los neonatólogos muy bien saben que hay ciertos ítems del desarrollo que pueden empezar inútero y de ahí pues que nosotros como pediatras estemos llamados a hacer la detección y también a poder concluir que el desarrollo de un niño sea normal o no. Y la charla al final tiene, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando un niño tiene un problema del desarrollo? Entendido esto como que el niño detiene su desarrollo involuciona o evoluciona de una forma normal. Y cuando digo evoluciona de una forma normal, estoy diciendo que se acelera. Es decir, que aquí vamos a tener en cuenta no solamente lo que son las detenciones y los arrestos del desarrollo, sino también qué pasa con los niños que están más adelantados. ¿Son normales o no lo son? Es una charla, eh, tiene conflicto de intereses. Yo en este momento estoy siendo remunerado por Sanofi Genzyme, pero la preparación del contenido fue completamente independiente. Entonces empecemos con cuáles son las características del desarrollo. Vamos que el desarrollo es un proceso continuo que viene desde la concepción hasta la madurez, incluso se presenta en la edad adulta. Tiene un gradiente que es cefalocaudal y proximal. Y tiene una diferenciación progresiva que viene desde respuestas amplias, estos son respuestas que son más gruesas, respuestas que son más difusas, hasta actos que son precisos, finos, concretos y elaborados. Inicialmente, el recién nacido tiene unos reflejos primitivos que son una manifestación de la integración sensorial y que ellos deben de desaparecer antes de que se desarrolle un movimiento voluntario. Uno de los mejores ejemplos de esto tiene que ver con la desaparición del reflejo de Moro, que no suele estar presente más allá de los 6 meses en el 80% de los niños, pero que se contempla, que puede ir incluso hasta el año de vida. La secuencia del desarrollo es la misma para todos los niños, sin embargo, y eso lo vamos a ver más adelante, los niños de Colombia no son los mismos que los niños de Canadá. Los niños de Medellín no son los mismos que los niños del Chocó. Entonces vamos a ver algo que se llama el desarrollo fásico de los niños, que tiene que ver Ya, ya. básicamente con la capacidad que tiene un niño de poder lograr un hito del desarrollo antes que otro, sin que eso implique una anormalidad. Está así. Hay unas escalas para la evaluación del desarrollo psicomotor, de las cuales vamos a analizar las principales en pediatría, y estas escalas son instrumentos que ayudan para uno poderse aproximar al estado del desarrollo. Lo que se ha visto es que el médico general, menos el pediatra, cuando confiamos en la memoria, lo que hemos aprendido a partir de la experiencia clínica, pues podemos tener un poquito más de fallas en cuanto a analizar la eventual alteración del desarrollo. Idealmente, esas escalas de evaluación del desarrollo deberían de ser sencillas de aplicar, fáciles, rápidas, y que te permitan una interpretación que sea fidedigna y que no tenga mucha dificultad. Pero ya vamos a ver que dependiendo de la escala del desarrollo, pues vamos a tener más o menos sencillez en su aplicación. El propósito de todas estas escalas es detectar un problema y estas escalas sirven como tamiz. Eso quiere decir que son un cribado para los niños que son normales. Eso quiere decir que no son una escala para aplicar en niños que tienen un retardo del desarrollo psicomotor, o los que tienen, por ejemplo, un trastorno cromosómico, como puede ser el síndrome de Down, o los que tienen, por ejemplo, una enfermedad metabólica, de otros. Estas escalas de desarrollo, al ser escalas que se contemplan desde tan temprano, no han probado que tengan buena correlación con el coeficiente intelectual. Y eso es una tierra que se nos abre a nosotros los pediatras,
porque nos permite que hasta al menos los 5 o 6 años podamos modular bastante bien esto con todo lo que tiene que ver la estimulación. Teniendo en cuenta que la estimulación es pluripotencial, no solamente son terapias, sino también que incluye otras medidas. Hay unos amplios márgenes de normalidad que vamos a tratar de estimar un poco más adelante. Y siempre hay que tener en cuenta que a los prematuros hay que corregirle la edad gestacional hasta los 2 años. Hay estudios que muestran incluso que hasta los 3 años se debería hacer la corrección del desarrollo para ellos. Empecemos con la más importante para nuestro país, la brevedad del desarrollo. La escala brevedad del desarrollo es una escala que se desarrolló por Ortiz Pineda. Se viene trabajando desde la década de 1980 y la última versión es de 1991, no se ha vuelto a actualizar. Sin embargo, hoy en día es la escala que mejor tenemos habituada para el país, una escala en español de fácil aplicación. En este cuadro vemos como, por ejemplo, en la columna tenemos el rango de edad, el ítem que nos da la puntuación y varios ítems del desarrollo, la motricidad gruesa, la motricidad fino adaptativa, el lenguaje y la parte. Y digamos que tiene una conceptualización de la normalidad basada en el rango de edad. Se debe de puntuar siempre como anormal, como que se necesita una evaluación por un profesional especializado, esto es, un pediatra, un neurólogo, pediatra o un desarrollista, cuando se han fallado en dos ítems. Cuando se ha fallado en uno, es un niño que necesita una evaluación y un seguimiento más estrecho, no necesariamente la evaluación directa por uno de estos especialistas ya mencionados. Se sabe que la escala de brevedad del desarrollo es una escala muy buena, sobre todo para estos dos ítems que estamos mostrando aquí, la motricidad gruesa y la motricidad fino adaptativa. Pero falla más en lo que tiene que ver con la parte del lenguaje y la parte social. De ahí que esta evaluación de la motricidad no sea un determinante directo de la cognición del niño para más adelante. También se sabe que Colombia tiene una falencia en lo que tiene que ver con la valoración y la normalización de escalas de desarrollo, porque, por ejemplo, países como Chile y Argentina tienen más de una escala de desarrollo. Eso permite que se pueda tener una aplicación dual de escalas que permita tener una correlación entre las mismas escalas y que permita definitivamente validar que los niños que se detectan como anormales realmente sí lo son. Sin embargo, desde antes nosotros como pediatras sabemos que hay ciertas escalas que ya van cobrando una importancia desde mucho antes de que el niño cumpla los 2 años de vida. Esta es la más conocida, la escala de Terry Brazelton. Es una escala del pediatra y desarrollista americano que básicamente lo que hizo fue evaluar el comportamiento del neonato y él encontró que lo que tenía que ver con la habituación, la orientación, el desempeño motor, el rango del estado, teniendo en cuenta de esto que tenía que ver con el estado de excitación o de irritabilidad, la regulación del estado, la regulación autonómica y los reflejos se correlacionaban en forma directa con alteraciones neurológicas en el recién nacido. Aunque las relaciones de Terry y Brazelton fueron directamente con prematuros que tenían complicaciones propias de ese periodo de la prematuridad, entre ellas la hemorragia intraventricular, la retinopatía del prematuro, la displasia broncopulmonar, el ductus arterioso persistente. Más adelante se pudo evidenciar que aquellos que no tenían estas condiciones, pues entonces tenían mayor riesgo de evolucionar con un retardo del desarrollo. Esta es una de las escalas que más conocemos. Yo les estoy mostrando aquí por motivos de mejor ilustración la que es la Halsey alemán, pero también la conocemos con el nombre de Denver, Denver 2. Y básicamente lo que hace es evaluar los ejes de la escala breve del desarrollo con ciertas variaciones mínimas que tienen que ver con la socialización, la evaluación lenguaje lógico-matemática, la manipulación y la parte postural. Y esta escala básicamente lo que nos dice es que si estamos en la franja donde el niño está logrando los ítems de desarrollo, color verde, podemos estar tranquilos. Cuando pasa a la parte azul, debemos de estar pendientes
de que ese hito evolucione adecuadamente, pero cuando pasamos a la franja roja, debemos de hacer una evaluación, debemos de solicitar una evaluación por el especialista. El especialista es el pediatra, el neurólogo y el desarrollista, ya lo habíamos dicho antes. Porque esta escala no considera como la abreviada del desarrollo de Colombia que se falla en 2 ítems, que es una escala de cribado. Entonces, ante que tengamos un solo ítem afectado, se debe pedir una evaluación pormenorizada por un especialista. Y aquí tenemos la escala Bailey. La escala Bailey es definitivamente importante en nuestro país porque es la escala con la que en pediatría hemos publicado de forma cuantitativa lo mejor posible lo que tiene que ver con el desarrollo infantil. La escala Bailey es una escala que en este momento se encuentra en su tercera versión, escala costosa, porque si uno como pediatra o como neuropsicólogo la quiere adquirir, vale un par de millones, tiene derechos de autor, pero nos da una evaluación bastante precisa de lo que tiene que ver con la escala mental, la motricidad y el comportamiento. Y hoy en día se reconoce la validez del Bailey 3 para lo que tiene que ver con la evaluación de los desenlaces a nivel infantil. Tanto que el Hospital Militar Nueva Granada, en la evaluación de los desenlaces de los prematuros, ha tenido en cuenta que la apreciación sea en esta escala. Es, es muy importante que la conozcamos. Entrémonos un poquitico más. ¿Cómo se administra? Exige que haya una preparación previa. Y hay que el que la tenga que aplicar sea un profesional. Se tengan que seguir unas recomendaciones del manual. De hecho, hay unos cursos que se pueden adquirir por medio del mismo proveedor de la escala de desarrollo. Todo esto es costoso, todo esto tiene un costo agregado. El tiempo de aplicación es variable, pero se dice que 45 a 75 minutos. Hay una aplicación que es flexible, con normas generales, tiene unos elementos básicos y unos elementos de techo a aplicar. Bailey dice, considérese anormal cuando hay dos o más sectores, fallos en sectores. Disculpen. Considérese dudosa cuando hay fallo en un solo sector. Y tiene unos baremos que dicen que si el evaluado no alcanza un 75-90% de logro en cierto sector, se debe considerar de riesgo. Eso en la clínica lleva a que tengan que incluirse intervenciones con actividades de acuerdo a la edad y al grado de desarrollo. Aquí hay algunas de las funciones que hemos evaluado en pediatría con la edad y la variabilidad tan grande que pueden tener. Por ejemplo, la sonrisa parece de 4 a 6 semanas, pero la variabilidad es que puede ir incluso hasta las 8 semanas. Sentado con apoyo, usualmente a los 7 meses, pero la verdad es que puede ir hasta el año de vida. Anda sin ayuda, usualmente a los 3 meses, pero puede extenderse hasta el año y medio de vida. Es muy común encontrar que los niños que son de zona rural o son de la costa caminan más rápido que los que son de zonas urbanas. Y esto es lo que se conoce como desfase del desarrollo. El desfase del desarrollo se caracteriza porque hay un solo ítem que aparentemente se está retardando, pero el resto de los ítems no lo hace. Tampoco hay alteraciones en otras escalas o en otros de los aspectos del desarrollo. Es decir, si el niño no ha caminado a los 17 meses, no debe tener un retardo en el desarrollo del habla ni en la socialización, porque entonces ya estaríamos enfrentándonos a lo que es posiblemente un retraso global del desarrollo. El retraso global se debe entender cuando hay dos aspectos del desarrollo afectados. El control de esfínteres, por ejemplo, diurno a los 2 años, pero tiene variabilidad que puede ir incluso hasta los 4 años. Y nocturno suele tardarse incluso el doble. Hay unas variaciones de la normalidad que no debemos de atribuirle un carácter patológico, como por ejemplo la pinza manual entre el dedo pulgar y el medio, desplazamiento de nalgas, o el gateo que sea de tipo lateral, por ejemplo una rodilla en un pie, la marcha de pie sin pisar
por la fase de gateo, que es lo que se conoce como los no gateadores. Eso lo pueden hacer hasta el 18% de los niños. El retraso simple de la marcha con signo de sentarse en el aire. Son niños que básicamente hacen solos, pero no caminan, pues normal. La marcha de puntillas puede ir incluso hasta los 5 años y puede ser normal siempre y cuando no afecte otros aspectos del desarrollo. El tartamudeo o la espasmofenia hasta los 4 años y la hilalia fisiológica hasta los 5 años. Cuando nosotros como pediatras hemos excluido estos factores de riesgo, sabemos que nos encontramos ante una enfermedad posiblemente que va a ser de difícil diagnóstico y posiblemente va a ser una enfermedad rara. ¿Qué buscamos los pediatras cuando evaluamos los aspectos personales, los antecedentes personales y familiares? Si fue prematuro, si tuvo bajo peso, si fue pequeño para la gestacional, si tuvo asfixia, cómo estuvo el agar a los 3 minutos, si podemos decir que tuvo una depresión neonatal porque el agar fue menor de 5 a los 3 minutos, si tuvo un retraso en inicio o hubo una ausencia de respiración de menos de 5 minutos que requiriera maniobras de reanimación básica y tuvo hiperbilirrubinemia de tipo indirecto, no conjugado. Y en los primeros días de vida, días me refiero a que se superaban las 24 horas con anormalidad neurológica al examen o hubo anomalías en el sistema nervioso central, trastornos genéticos, metabólicos o dimórficos, historia de infección prenatal o del recién nacido, esto es infecciones de complejo Storch. O si yo, por ejemplo, evalué los factores de riesgo psicosocial, como por ejemplo la pobreza, la mamá era adolescente, que había un trastorno mental o emocional importante en los padres, especialmente la madre, si había uno de los padres con deficiencia sensorial severa, si había malos tratos, si había abuso, violencia intrafamiliar, si había niños adoptados pues en circunstancias de bienestar familiar. Todo eso nos permite a nosotros pensar que puede haber una alteración de tipo orgánico que podemos relacionar con una de estas causas ya evaluadas. Pero cuando nos salimos de esto, es donde nos encontramos ante enfermedades que no son de fácil diagnóstico, y es donde nosotros entramos a esta otra parte de la charla que se llama cómo tratar las alteraciones en el desarrollo. Es un caso de la vida real, una niña de 5 años, una infección respiratoria aguda severa, la llevó pues a una neumonía, la intubación, la niña tuvo que ser tráqueo y gastrostomizada, pero cuando se intentó estubar, pues simplemente no lo logró debido a que el esfuerzo respiratorio era mínimo. En ese momento, el neurólogo la evaluó, encontró el anamnesis con la madre que había cansancio fácil, necesidad de apoyo para subir escaleras, para hacer el piso. Ella evitaba o le daba dificultad correr, hacer ejercicio, tenía cialorrea, no podía deglutir bien los sólidos y la voz era gangosa, era una voz hiponasal. Se diagnosticó a partir de estos estudios una miopatía y había unos antecedentes personales bien importantes que no nos cuadraban del todo para pensar en una alteración orgánica, como era, por ejemplo, una talla baja, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, hepatomegalia, constipación, voz nasal, difagia, una taquicardia supraventricular paroxística, en algún momento fue tratada con medicamentos y de hecho a los 3 años se le hizo una radiolación del haz que eventualmente pues consideraron que era patológico. Había sido vista por varios especialistas y pues nunca se pensó en una enfermedad que aglomerara todo esto. Y esta niña acabó teniendo una enfermedad de Pompe, una miopatía metabólica. Cuando nosotros ilustramos el familiograma, podemos encontrar que los padres eran primos hermanos, que habían tenido 5 hijos y que esos 5 hijos habían muerto 3, y esos 3 habían muerto por una enfermedad que tenía un curso más o menos predecible, que era de infecciones respiratorias, neumonía, osit nasal, hipotonía, debilidad muscular, neumonía, y finalmente se llegaba al deceso, a la muerte. Dentro de los estudios que nosotros hicimos, nos
llamó particularmente la atención de que eh, la CPK total no siempre es un marcador de enfermedad de la fibra muscular. Nosotros aquí en la columna de la izquierda tenemos a la niña que hemos comentado, que estaba en condición crítica, y al lado derecho la hermanita, que era una niña que estaba oligosintomática, aparte de que tenía debilidad muscular, y encontramos, por ejemplo, que en cambio las transaminasas estaban elevadas, al menos unas 3 o 4 veces, como lo podía hacer también la deshidrogenasa láctica. El ácido láctico no necesariamente estaba elevado. La electromiografía y la condición nerviosa orientaban a miopatía, afortunadamente, porque ese es un estudio en el que no siempre se puede confiar porque los hallazgos nos pueden revelar que, por ejemplo, puede ser una neuropatía o una enfermedad motoneuronal, pero no se están excluyendo de que se trate de una enfermedad de fibra muscular. A la primera niña se le hizo una biopsia y la patóloga fue supremamente juiciosa y acertada porque nos dijo, vea, cuando yo hice la tinción de fibras musculares me dio un compuesto que se tenía con el PAS, con el ácido periódico de Schiff. Y eso lo que quiere decir es que ahí hay puro glucógeno. Había una vascularización del sarcoplasma y material granular vascular. En este entonces nosotros no contábamos con el estudio enzimático tan a la mano como se tiene hoy en día. Cuando se hizo la dosificación de la enzima para enfermedad de Pompe, de la alfa-glucosidasa ácida, que ustedes ven en la parte de abajo, AGA, pudimos encontrar de que había una deficiencia muy importante en las dos hermanitas, ¿cierto? De hecho, hoy los cuadros de diagnóstico, los flujogramas de diagnóstico, sugieren que debemos de tener en cuenta de los lactantes y de los adolescentes que cuando haya, por ejemplo, falla cardíaca, una cardiopatía hipertrófica, debemos de considerar ciertos exámenes que van a ser determinantes, muy importantes, como el electrocardiograma, la ecocardiografía, la radiografía de tórax, donde vamos a encontrar un complejo QRS de alto voltaje, un intervalo PR acortado y la ecocardiografía o los rayos X de tórax que nos van a confirmar que hay una cardiomegalia. Y cuando tenemos hipotonía o debilidad generalizada, pues entonces las aminotransferasas y los niveles de creatinina quinasa total nos van a orientar y si están alterados debemos de pedir un dosaje enzimático de alfa-glucosidasa ácida. Una enfermedad que es autosómica recesiva, que le puede dar a hombres y a mujeres. Usualmente tiene una herencia que es saltatoria, le da a cada línea de consanguinidad una vez sí, una vez no, una vez sí, una vez no, pero pues tiene una variación bien grande. La evaluación del desarrollo debemos de tratar de evitar errores, como por ejemplo que el aspecto físico no presupone retraso mental. Esto es particularmente importante cuando, por ejemplo, hay un fenotipo familiar específico, o por ejemplo, el niño, sus padres vienen de ciertas comunidades indígenas. No debemos de sobrevalorar el desarrollo motor grueso. A lo que me refiero con esto es que a veces los niños no hablan o no pueden socializar bien, pero como se mueven tanto, entonces nos hacen creer de que su desarrollo está muy bien. No se debe evaluar el desarrollo cognitivo, social y del lenguaje hasta que el niño sea mayor. Hay que empezar con que debemos de tener en cuenta que un niño se debe estar sonriendo entre los 2 a los 4 meses de vida. Y si no hace esto, puede ser una expresión de un trastorno del espectro autista. De que hay niños que con sordera que pueden tener lenguaje expresivo, pueden hablar, hacer sonidos, disílabos, y que debemos de tratar de ir más allá del espectro de las otitis medias recurrentes, porque muchas veces lo que puede tener el niño es una enfermedad de base. Entonces, en este estudio de Pediatrics, básicamente lo que hacen es una recomendación para los pediatras, donde nosotros debemos de partir de la evaluación y la identificación del neurodesarrollo de los niños,
Y a nivel del neonato, siempre que no podamos identificar las causas que ya habíamos hablado antes, debemos de pensar en problemas metabólicos, en problemas de la escucha. Cuando el niño esté más grande, debemos de pensar en discapacidades del desarrollo, un problema aferente sensitivo como puede ser una discapacidad visual y problemas emocionales. Aquí vamos a tener entonces discapacidades intelectuales, del aprendizaje, trastornos específicos del desarrollo, del lenguaje, como puede ser, por ejemplo, un retardo del desarrollo del habla. Tenemos trastornos del espectro autista también, trastornos motores, por ejemplo, un retardo del desarrollo de la coordinación. Y vamos a tener condiciones de alto riesgo, que son las que ya habíamos identificado a partir de las preguntas si es prematuro, cómo estuvo el peso al nacer, si se puede adaptar bien o no. Habíamos hablado un poco de qué pasaba en aquellos que no identificábamos cuál era el factor que le estaba ocasionando al niño el problema en el desarrollo. Y lo principal que tenemos que pensar los pediatras son las enfermedades raras. A propósito de que el 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Huérfanas o Raras a nivel mundial, les cuento que son muy frecuentes estas enfermedades. En Colombia se dice que una enfermedad de este tipo tiene incidencia que es menor de 1 en 5.000. Pero lo que sabemos es que en Colombia deben de haber más o menos unos 3 millones de personas afectadas por estas enfermedades y en el mundo pueden haber más o menos 350 millones de afectados. Se dice que son 7.000 enfermedades y resulta que los niños son más del 50%. Más del 80% de estas enfermedades son de tipo genético, metabólico, y muchas tienen su manifestación a nivel del sistema nervioso central, porque es un órgano de choque, es un órgano de la economía general. Este artículo de Nature recomienda que cuando ese sea el caso, cuando nosotros no hemos encontrado cuál es la causa del retardo del desarrollo, pues entonces pensemos en enfermedades de la organogénesis, de los órganos sensoriales, como por ejemplo la sordera sindrómica o no sindrómica, la discapacidad intelectual. Recordemos que el principal determinante de la capacidad intelectual de un niño es la capacidad intelectual de los padres. Los pediatras siempre tenemos que tener en cuenta lo que tiene que ver con el síndrome equifrágil, el síndrome de alcohol fetal y las trisomías y cromosomopatía. Con el problema del tipo motor debemos de tener en cuenta las distonías musculares, en el comportamiento lo que tiene que ver con el autismo, pero transmisión lo que tiene que ver con encefalopatía epiléptica, metabolismo lo que tiene que ver con trastornos neurometabólicos. Aquí tenemos en Colombia y en Antioquia específicamente lo que tiene que ver con hiperdicemia no cetósica, a nivel endocrino lo que tiene que ver con hiperinsulinismo congénito. Podemos meter aquí también lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita. En los tejidos conectivos hay enfermedades de crecimiento como por ejemplo la estatura corta, que es patológica. Las vías aéreas lo que tiene que ver con la disquinesia ciliar, fibrosis quística, cardiovascular, la enfermedad cardíaca congénita, renal, la nefrolitiasis, conosin, nefrocalcinosis, hematopoiesis, trombocitopenia, falla medular y lo que tiene que ver con las inmunodeficiencias primarias. Quiero que nos devolvamos un poquitico a lo que tiene que ver con la función motora. Afortunadamente a los pediatras el desempeño motor es de las cosas que más nos llaman la atención. Entonces nosotros cuando tenemos un niño que no sostiene la cabeza, cuando tiene una cefaloparesia, o cuando no es capaz de asumir la sedestación a los 5 o 6 meses, ya empezamos a pensar, bueno, ¿y qué tiene este niño? Y aquí encontramos que una de las principales enfermedades identificadas a nivel mundial es la distrofia muscular de cintura-miembro. Esa distrofia muscular puede ser una enfermedad de Pompe. En general, para todos estos retardos de desarrollo y las pruebas médicas que nos van a orientar bastante, como puede ser el cariotipo, que nos van a ayudar a identificar, pues, si puede haber una trisomía, si puede haber una tralocación balanceada o no balanceada,
El electroencefalograma siempre se debe pedir cuando hay un retardo de tipo moderado o severo, la resonancia cerebral simple, y debemos de incluir aquí la espectroscopía cuando estamos sospechando que se trate de un error inherente del metabolismo. Como recomendación, todo menor de 2 años, primera resonancia debe ser con espectroscopía. Los exámenes de audiometría, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los potenciales evocados de tallo cerebral de menor de los 6 meses, potenciales evocados auditivos de estado estable en el mayor de los 6 meses, y ojalá en el niño que se presenta con problemas de lenguaje después de los 18 meses, debe tener impedanciometría, porque los potenciales nos van a evaluar una respuesta a nivel central, pero la impedanciometría es un estudio que nos va a decir cómo está la conducción a través de todos los huesecillos y de la caja timpánica. Debemos de considerar estudios para errores y de metabolismo. Miren que aquí no estamos diciendo cribado ni tamizaje. Una vez nosotros ya tenemos un niño que está afectado, lo que vamos a hacer es hacer estudios para diagnosticar un error de ese tipo. Aquí debemos de considerar los aminoácidos séricos, los ácidos orgánicos en orina, los aminoácidos erictos cefalorraquídeo y el perfil y acilcarnitina. Tenemos aquí la CPK total, que es una enzima que no se nos puede pasar, sobre todo en aras de pensar en una distrofia muscular, una miopatía congénita o un síndrome de envejecimiento prematuro. Y tenemos el electrodiagnóstico, como la electromiografía y las neuroconducciones. Para finalizar, quiero mostrarles este otro caso de la vida real, eh, que no fue fácil de identificar. Ya decíamos que uno de los objetivos de la charla es nosotros como pediatras qué vamos a hacer cuando no la tenemos tan fácil. Entonces, esta es una niña de 5 años, ella se había remitido del Bagre debido a que tenía una hernia incarcerada gigante. El anillo de la hernia tenía más de 10 centímetros. Tenía retardo intelectual, era muy evidente, la niña no podía hablar bien, solamente gritaba, decía 2 o 3 bisílabos, tenía una hipoacusia, seguía órdenes verbales simples, una baja talla, esta niña apenas superaba el metro de estatura, tenía un fenotipo bien particular, no era familiar, y tenía una displasia que era de tipo espondiloepificiaria. ¿Qué quiere decir esto? Que es una displasia espondiloepificiaria. Una displasia espondiloepificiaria quiere decir que yo tengo un problema a nivel de las vértebras de la columna y de la parte alargada de los huesos. De ahí que la apariencia de este niño debe ser de un niño de un tronco más largo que sus extremidades, desproporcionado. Es una talla baja que es desproporcionada. Cuando nosotros solicitamos la resonancia, lo que pudimos encontrar fue lo siguiente, que evidentemente había una macrocefalia y que había una dilatación de los ventrículos. Aquí tenemos en la flecha de más arriba, el espacio subaracnoideo, por una prominencia bien importante que no se debe encontrar a esta edad, y esto nosotros lo encontramos hasta los 2 años en pediatría, pero esta edad no es normal. Y teníamos un agrandamiento, un abalonamiento del tercer ventrículo que vemos en la flecha más inferior. Cuando nosotros medimos el ángulo de Bungar, es un ángulo que se toma desde el nacio hasta el clivus, encontramos que había una platibacia. ¿Qué es una platibacia? Una platibacia es una base de cráneo que está aplanada. Y el problema de esto es que nos da una inestabilidad a nivel cráneo cervical que puede llevar a la luxación con mielopatía superior. Eso también se puede medir mediante esta línea que llaman línea de Chamberlain y que básicamente nos dice es cómo están los ángulos y las proporciones a nivel base craneal. Y resulta que esta línea de Chamberlain nos dice cuando supera los 142 grados, pues entonces tenemos que tener presente que puede haber un alto riesgo de luxación atlantoaxoidea. En esta niña también encontramos unos espacios de bicho Robin bien dilatados. Y el ataque, perdón, en la resonancia cervical simple encontramos que había una apofisontoides bien pequeña también, el que ustedes ven que apenas sobrepasa la punta de la flecha,
apenas alcanza a estabilizar al atlas en su parte superior y teníamos un material que era hiperintenso, que no era más que acúmulos de una sustancia gruesa y que los patólogos han llamado panos. Esa niña tenía una mucopolisacaridosis tipo 1, un síndrome de Horler. En otra de las secuencias, esta secuencia que es sagital, encontrábamos una columna hidrostática que estaba definitivamente colapsada, pero sin signos de mielopatía, y que era también en parte explicado por la acumulación de ese pan. Además, ustedes ven que la columna que corresponde a los cuerpos vertebrales está bien displásica. Esto es lo que se llama como platispondilia, que quiere decir vértebras en banda. Es una displasia que debe hacer pensar inmediatamente en enfermedades de depósito lisosomal, en osteogénesis imperfecta, en hipofosfatemia, en raquitismo. Para finalizar, el tratamiento de los problemas del desarrollo debe estar enfocado a mejorar las actividades de la vida diaria. Las terapias que deben de ser de acuerdo al paciente: física, ocupacional, lenguaje, terapia de análisis aplicado al comportamiento, como en el caso de los trastornos del espectro autista, apoyos funcionales como las ortesis, cirugías. Las cirugías se vuelven esencialmente importantes para aquellos que tienen dificultades para caminar luego de los 8 años de vida. Consisten básicamente en tenotomías, tratamientos específicos, como veíamos nosotros, por ejemplo, la enfermedad de Pompe, una terapia enzimática sustitutiva, y la enfermedad de Horler tiene también una terapia que es sustitutiva. Tratamientos de soporte, como puede ser, por ejemplo, el oxígeno, o como puede ser, por ejemplo, eh, ciertos tratamientos para cardiomiopatías. Es muy importante que los pacientes queden incluidos en grupos de apoyos, porque les ayuda a poder entender mejor la enfermedad que tienen, y es muy importante que ellos puedan acceder de una forma gentil a la escolarización regular. Ahorita, por ejemplo, en época de pandemia, es más factible que ellos puedan ingresar a educación virtual, pero dentro de lo posible, siempre que sea presencial. Bueno, eso era lo que yo tenía para enseñarles